Pucha, qué difícil debe ser estar en un ambiente de crecimiento de fe. Qué difícil debe ser crecer tu fe ahí. 3 conclusiones que saqué de la primera misa a la que fui en mi vida realmente. Es una persona que, digamos, que quiere crecer en su fe en ese ambiente. Qué difícil, porque no recibes nada, es una serie de ritos. Es una difamación, porque comienzan a decir, es verdad, sí, en esa iglesia eso de acá, por una experiencia que él ha tenido, que es muy subjetiva y desconociendo de la actividad de la iglesia, ¿no? Hola, hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video que se titula Fui por primera vez a una misa católica. Y lo escribe un hermano protestante. Tiene una experiencia allí. A la final, él dice que se va a sentir muy triste, pero muy triste, porque no sabe cómo los católicos pudiesen crecer espiritualmente o pudiesen crecer en la fe yendo a estos rituales, a estas misas. Vamos a intentar abordar esto para entender la riqueza de la Santísima Misa, de lo más grande que existe, porque ahí está Cristo mismo presente de una manera real. Vamos a reaccionar, me parece muy interesante, también para entender un poco la concepción del protestante delante de este sacramento, delante de esta celebración católica, para entenderles un poco mejor y también, si es que él llega a ver este video, para que nos pueda entender también a nosotros de una mejor manera. Vamos allí. Como de repente vieron hace unas semanas en Instagram, subí una historia de que había ido a una iglesia católica. Pero de repente lo que no saben es que fue la primera vez en mi vida adulta y realmente que me acuerde que haya ido a una iglesia católica. Yo he crecido en una familia cristiana evangélica, entonces nunca realmente viví lo que es una misa católica. Creo que fui cuando era chico una vez para, creo que un funeral, una de estas misas que hay, pero la verdad que no me acuerdo mucho. Solo me acuerdo que fui, que era un poco aburrido y ya está. Pero ahora tenía que ir por un trabajo. Y en este video le quise compartir 3 conclusiones que saqué de la primera misa a la que fui en mi vida realmente. Mi primera impresión y en general mi primera conclusión es que la encontré sumamente ritualista. Desde el inicio, el cura, el padre, el sacerdote, sigue claramente una serie de pasos establecidos, fijos, muy precisos, sobre la base de un libro que tiene ahí enfrente, que creo que tiene un nombre particular, pero no lo recuerdo. Se está refiriendo al misal romano. Y bueno, como es liturgia, entonces tiene ritos, es evidente, ¿no? Toda la liturgia, ya sea católica o de otra denominación, siempre tiene unos parámetros, unas normas, tiene pasos a seguir. Eso es muy normal. A mí me extraña un poco, ¿no?, que él, estudiando teología, no conozca lo que significa la liturgia, ¿no? Me extraña un poco, por lo menos las liturgias más tradicionales, no sé si existen, y lo digo así porque como hay una gama tan amplia de cosas, seguramente por allí habrán liturgias improvisadas. Me imagino que pueden existir en algunos lugares, me refiero a confesiones protestantes, ¿no? Seguramente existe esto. Sin embargo, normalmente las liturgias tradicionales de diferentes denominaciones y confesiones cristianas, me refiero a protestantes, pues las liturgias tienen parámetros, tienen pasos a seguir, ¿no? Entonces me extraña eso un poco, ¿no? Que diga que todo es muy ritualista. Si es que todos son ritos, es que todos son ritos. Desde el principio, el rito de inicio, el rito de la palabra, con sus pequeños ritos también dentro de ello, ¿no? Pequeños gestos, posturas, palabras, ¿no? Entonces, me resulta un poco extraño, ¿no? Que como que se asombre demasiado de esto. Seguramente donde él va no tienen liturgias tradicionales, ¿no? O sea, liturgias ya bien configuradas y conformadas, ¿no? Que desde el principio del cristianismo se iba dando esto, ¿no? Él seguramente sabe, no tendré que citarle mucho, él seguramente sabe, les digo, queridos hermanos, que desde el principio pues ya había una estructura litúrgica, donde se tenía liturgia de la palabra, luego liturgia de la Eucaristía y luego liturgia de la comunión, desde el principio del cristianismo, ¿no? Entonces también me llama la atención por lo menos esto, ¿no? Continuamos. Y
hay una serie de pasos que sigue, claramente. Y bueno, él dice unas cosas y hay momentos en los que la gente responde algo. Lo que me sorprendió desde el inicio es que, por lo menos a la parroquia a la que fui, que es la del Santísimo Nombre de Jesús, se seguía diciendo esto que yo pensé que ya no se decía, que era esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, se sigue diciendo. Y lo que termina pasando es que el lugar de la predicación es sumamente corto. Todo el servicio duró media hora y el lugar de la prédica fue 5 minutos. Yo lo tomé con tiempo, fueron 5 minutos. Quizá es importante enfatizar en lo siguiente: él ha asistido a una misa entre semana, ¿no? Inclusive entre semana la liturgia católica dice que no es obligatorio que el sacerdote predique. Y si él quiere predicar, puede hacer una predicación que se llama homilía, muy corta, sencilla, ¿no? Evidentemente, si quiere hacerla más larga, pues pudiese hacerlo, ¿no? Ahora bien, si él va a una misa entre semana y tiene esa experiencia de una homilía corta, seguramente se lleva la impresión de que en la Iglesia Católica se predica poquito, ¿no? O no se habla mucho de la palabra de Dios de forma discursiva. Me refiero a una especie de explicación o una exégesis, un comentario espiritual o teológico, ¿no? Pero sería, claro, evidentemente injusto. Espero que él no vaya a juzgar esto ya como diciendo la Iglesia Católica hace esto. Sería injusto si es que lo hiciese, ¿no? Pero puede llevarse esa impresión de que en la Iglesia Católica, por lo menos en esas misas entre semanas, no hablan mucho de la palabra de Dios. Lo que él segurísimamente no conoce es que existe en la Iglesia Católica, en cambio, liturgias específicas de la palabra de Dios, y también existen otros ambientes donde se profundiza la palabra de Dios, como son estudios bíblicos, como también en los grupos de oración, donde se fundamenta todo lo que se comparte en la palabra de Dios, y suelen haber reflexiones, predicaciones de 10 minutos hasta de 1 hora y media o de 2 horas, ¿no? Entonces sí, eso es como no conocer mucho el ambiente de la enseñanza católica o de la predicación católica. Entonces esto es desconocer esta parte de la enseñanza que tiene la Iglesia Católica al respecto de la palabra de Dios, ¿no? No le digo que él tiene que conocer todo, pero sí es importante por lo menos saber que en la Iglesia Católica hay esos ambientes. Y lo digo porque él, como teólogo, si va a hablar de la Iglesia Católica, sería importante de que por lo menos sepa de eso. Seguramente tendrá algún amigo católico o algo parecido, o se hubiese acercado al sacerdote a preguntar, no sé, digo, solamente se me ocurre. Y de aquí pasamos a algo muy importante, y es que la Santa Misa tiene como centralidad el sacrificio incruento de Cristo en la cruz, que no es que se repite, sino que se actualiza en el misterio de esta celebración litúrgica. Esto es lo más importante. Eso es el centro de toda la celebración. No se llama celebración de la palabra, se llama celebración de la Eucaristía. Eso es muy importante. Pero cuidado, eso no significa que la palabra de Dios no tiene importancia. Es que tiene muchísima importancia, y por eso es que se leen en una misa normal 3 lecturas. La primera lectura, el Salmo, y luego también el Evangelio. En otras misas, como son las dominicales y las solemnidades, hay 4 lecturas. Entonces también hay una riqueza de la palabra de Dios, por supuesto que sí. Y se lo hace en un ambiente cultual. Significa que uno se deja impresionar, impregnar, se deja impactar con el mensaje de la palabra de Dios. No es un momento para hacer una homilía o una predicación, como ellos le llaman, de 1 hora, 1 hora y media, porque el centro de todo esto es la Eucaristía. Y tanto así que, repito, la Iglesia Católica determina que si el sacerdote no quiere predicar durante la semana, pues sencillamente no lo hace, y está totalmente lícito y permitido. Porque las personas van a escuchar la palabra de Dios que se proclama, que se anuncia, y luego a recibir el cuerpo y sangre del Señor, a recibirlo a Cristo totalmente. Esto independientemente de si hay o no predicación. Eso es importante, porque en cada celebración litúrgica se enaltece, proclama y anuncia la palabra de Dios para luego entrar en el banquete de lo que dijo Cristo mismo: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, pues tiene vida eterna. Ok, enfatizo eso para lo siguiente que viene. Y fueron los únicos 5 minutos donde el sacerdote realmente predicó algo. Realmente no lo explicó, leyó el pasaje de Juan, donde Jesús le dice a los discípulos que va a mandar al Espíritu Santo, ¿no? Y aplicó diciendo que así como los discípulos
con el Espíritu Santo, pasaban dificultades, así nosotros también lo debemos hacer, que estaba todo bien por ese lado. Y de ahí siguió la serie de ritos. Entonces, el lugar de la palabra de Dios, el lugar de la prédica, es sumamente corto. Ahora, conversando con unos amigos de la iglesia, me decían, sí, y además que, o sea, no solo eso, sino que predican lo mismo cada año. Yo decía, ok, eso me genera menos problemas, porque digamos que, pongámosle, que en una iglesia se decide organizar y todos van a predicar lo mismo al mismo tiempo, bueno, ok, lo puedo aceptar como un tema de organización, pero el tema es que no profundizan en la palabra de Dios. Realmente no lo hacen. Es 5 minutos, o sea, predican, leen, 5 minutos de aplicación directa y se acabó. Y de ahí se pasa a la cena del Señor. Es lo que decía antes, ¿no? No es un momento de enseñanza de la palabra de Dios, hacer una exégesis o de desmenuzar la palabra y comenzar a explicar eso de aquí, eso de acá. A los sacerdotes nos encanta, a los que nos gusta pues predicar, podemos pasar muchísimo tiempo, 1 hora sencillamente en un texto corto, explicando esto de aquí, esto de acá, este detalle y esto de acá. Es realmente maravilloso. Sin embargo, aunque me guste, en la misa no se puede hacer esto, porque no es el momento para hacer una especie de exégesis bíblica o un comentario prolongado. Como él bien ha dicho, una aplicación concreta, eso es lo que hace la homilía, ¿no? Evidentemente tiene algo de catequesis, tiene algo de teología, tiene algo de enseñanza moral, tiene algo de enseñanza mística, espiritual, todo eso de aquí, ¿no? Pero no puede extenderse demasiado. Es un mensaje que alimenta al pueblo de Dios con base a la palabra de Dios en algo específico y concreto que el sacerdote quiera direccionarlo, ¿no? A veces puede tener 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Si la homilía es un poco más larga, pues también depende de esto y cómo lo organiza el sacerdote. Pero, insisto, no es que ahí tiene que extenderse muchísimo tiempo. Y esto es porque tenemos otros ambientes para hacer reflexiones y profundizaciones de la palabra de Dios. Importante esto. Ahora, algo que me llama la atención es que si él estuvo bien atento en la Santa Misa, se tuvo que haber dado cuenta cuánta Biblia hay, y repito, cuánta Biblia hay desde el principio de la misa hasta el final. Porque las oraciones y los ritos que tiene la Santa Misa están entroncados en la palabra de Dios. Es que si uno comenzase a estudiar cada partecita, uno diría, pero claro, eso es de esa cita bíblica de acá, eso pertenece a esa cita bíblica de acá, esto de aquí pertenece a ese texto bíblico de acá. Es que es impresionante, es maravilloso. Solamente lo menciono porque allí uno podría darse cuenta de la riqueza de la palabra de Dios también presente en todos los ritos, en cada uno de ellos. Esto es bonito, es importante, también inclusive para nosotros católicos que a veces no lo consideramos. Entonces, la primera conclusión es esa, que el ritual hace que se le quite espacio y se le quite centralidad al mensaje que Dios tiene para el ser humano. Y eso es sumamente problemático, ¿no? Lo segundo interesante... Yo pienso que más bien problemático sería si es que en la liturgia católica no se llegase con la palabra de Dios a las personas. Pero existe realmente un cauce, existe realmente una organización litúrgica al respecto de esto para que a cada instante la palabra de Dios resuene en medio del templo y llegue a las personas. La cuestión está allí si es que uno está atento o si es que uno, por ejemplo, ignora de qué va cada una de las partes. Ahí uno pues se pierde del disfrute de lo que contiene cada uno de esos ritos, ¿no? Pero como sí tiene este cauce para llegar a las personas, pues allí no se podría hablar de una problemática, ¿no? Sí. Este fue el tema de la Cena del Señor, la Eucaristía. Es muy evidente la postura teológica que tienen ahí, ¿no? La postura de la transubstanciación, que dice que lo que sucede en la Cena del Señor no solo es el verdadero cuerpo de Cristo, que aunque física, molecularmente no cambie, en ese momento el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. No solo eso, sino además que en el momento de la Eucaristía se vuelve a sacrificar. Cada vez que se hace es un sacrificio por los pecados. Eso me llama mucho la atención, otra vez viniendo de él que es teólogo, ¿no? Si va a hablar de la transubstanciación debería entender lo básico por lo menos. En la Iglesia Católica, la teología católica no dice que se vuelve a sacrificar, ¿no? Lo que dice la teología católica
es que hay una actualización de ese misterio. No es que hay un segundo sacrificio, o se está repitiendo el sacrificio. Es verdad, y él debería conocerlo, que algunos expresan esta forma no de manera literal, sino de manera poética muchas veces, o de manera solamente ilustrativa, como si lo vuelven a sacrificar, como si Cristo vuelve a sacrificarse. Entonces eso hay que entender. Una cosa es lo que se puede encontrar en alguna poesía, en algún escrito solamente explicativo, con cómo parece que, pero otra cosa es ya estudiar la teología. Con el estudio de la teología católica es claro que se está refiriendo no a un repetir el sacrificio, sino a una actualización del misterio pascual. Entonces sí me llama la atención otra vez que si toca el tema de la transubstanciación, que es un término teológico, pues que desconozca esto básico de la Iglesia Católica, ¿no? Porque la muerte de Cristo, y ahí está el gran punto de la Reforma, la muerte de Cristo no es una muerte por todos los pecados, sino es una muerte que paga la posibilidad de ser salvos. Es una expiación que yo diré que no expía, sino que solo paga por los pecados pasados, y que en la Eucaristía se tiene que resacrificar el cuerpo, se tiene que resacrificar la sangre y se perdonan nuevamente los pecados. Sí, eso está muy mal, ¿no? Ahí está muy mal. Eso es aparte, en cambio, de su experiencia en la misa, ¿no? Eso ya es una cuestión teológica que no ha comprendido bien, ¿no? En la Iglesia Católica no se concibe teológicamente como él lo ha mencionado. Se sacrifica Cristo y entonces se perdonan los de ese momento hacia atrás, pero los del futuro no. No, así eso no tiene lógica, ¿no? Eso no tiene lógica. El sacrificio de Cristo es único y eso tiene una dimensión atemporal, o si se quiere hablar de otra forma, que abraza toda la temporalidad de la historia humana, ¿sí? Sí, qué pena. Bueno, continuamos. Los pecados después de la cruz y los pecados presentes, digamos. Entonces hay todo un ritual donde primero el sacerdote ora, levanta el pan, lo parte, lo come él, luego va a una cajita, se arrodilla, abre la cajita, saca el resto de... Bueno, ese es el tabernáculo. Hostias, creo que se llama. Y todos hacen su fila, ¿no? Y siguen el ritual, el proceso Y claro, y luego cuando termina, cuando va a limpiar la copa, tiene todo un tema porque, claro, es la sangre de Cristo la que estuvo ahí, realmente. Y es el cuerpo de Cristo el que estuvo ahí realmente. Y eso es lo que termina tomando más tiempo. Entonces, evidencia mucho, no solo la distribución, el lugar que tienen las cosas, la postura teológica, sino la cena del Señor tiene un lugar primordial, ¿no? Eso me parece muy bueno que él se haya dado cuenta de eso. O sea que todo lo que ocurre, evidentemente, está el altar mayor, que es donde ocurre el sacrificio de Cristo actualizado, ¿sí? Y está el otro altar, que es el de la palabra de Dios, que está a un lado. Porque el centro de todo es Cristo en su cuerpo y en su sangre. Y a un lado está la palabra de Dios con la cual nos alimentamos para luego alimentarnos de Él mismo totalmente, realmente. Primero de su palabra y luego de su cuerpo y su sangre, de su ser total, ¿no? Eso es lo que creían las primeras comunidades cristianas y es lo que Cristo mismo ha dicho. Tomen y coman, tomen y beban. Esto es mi cuerpo, esa es mi sangre. Y cuando Cristo celebró esta Pascua judía, que además hay que decir que lo hizo con ritos, ¿no? Habían ritos y se nota esto muy bonito cuando uno ve todos los evangelios y sobre todo el evangelio de Juan, cuando hace este gesto, esto otro, los salmos, las copas, toma el pan, o sea, hay todo un rito. Tanto así es rito que San Pablo luego, cuando comunica lo que él ha recibido, él dice exactamente lo mismo, porque se había convertido eso en un rito que se estaba comunicando de generación en generación, ¿no? Entonces, qué bueno que la misa católica exprese para un protestante el centro es Cristo en su cuerpo y en su sangre, ¿no? Cristo total, en su alma y su divinidad. Lo que me hizo recordar es que en cierto momento de la historia la cena del Señor se hacía el último, porque la idea era que la mayor cantidad de gente llegue para el final y todos puedan recibir la cena del Señor. Entonces, en algunos cultos, cuando uno recién llegaba, estaba vacío al comienzo y a medida que la gente iba llegando se hacía al final la cena del Señor porque eso era lo importante, expiar los pecados presentes.
Me gustaría saber la referencia de esto. Me llama la atención. Me gustaría saber como el dato histórico de lo que está mencionando, ¿no? La tercera conclusión, que es como la conclusión general que saco de esto, es que al terminar todo el servicio, que fue, como les digo, media hora en total, al final cerró con la oración a, ¿cómo se llama? El rosario, que es a la Virgen María, que de hecho me pareció interesante que fue el único momento en la mencionaron, sí, En el que la mencionaron. fue hacia el final, cuando el sacerdote dijo, ok, vamos a rezarle a Ave María, y todos se voltearon a una estatua que había ahí de María y mirándola lo recitaron. Pero al final de todo eso, dije, pucha. Se está refiriendo al Ave María, no al Rosario, ¿no? El Rosario sería otra media hora. Pero al final de todo eso, dije, pucha, qué difícil debe ser estar en un ambiente de crecimiento de fe. Qué difícil debe ser crecer tu fe ahí. Yo soy de los que suele decir, tengo más problemas con la teología católica que con los católicos. Pero aquí hay, claro, errores tremendos, ¿no? De parte de él. La Santa Misa, la Santa Misa es la fuente y el culmen de la vida cristiana, dice la teología católica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que toda la actividad de la Iglesia tiene como origen la Eucaristía, toda la celebración litúrgica. De ahí salimos a anunciar al Señor. Y luego hay un proceso de evangelización que no vamos a evangelizarlos metiéndolos a la misa. O sea, no es que yo veo ahí un pagano y te vas a la misa y ahí vas a crecer en la fe, ¿no? Como él dice, ¿no? No, espera. Eso es el culmen, es decir, tenemos que hacer todo un proceso catequético, pedagógico, de acompañamiento, de enseñanzas, de las verdades de la fe, la doctrina, al respecto de la oración, del encuentro con el Señor. Es todo un camino que tiene como culmen la participación plena en la Eucaristía, para que vayan entendiendo todo eso. Entonces, es que él pone la misa como si fuese el momento de la evangelización. La misa es la evangelización o el crecimiento de la fe propiamente, pues ahí tiene problemas también de conocimiento de la Iglesia Católica, ¿no? Y da un poquito de pena porque luego él se va a sentir muy mal, se va a sentir triste por algo que se ha creado él solito. Se creó un fantasma de algo que no existe. Porque la Iglesia Católica tiene muchísimas actividades en cambio para la evangelización y el crecimiento de la fe. Sí, qué pena. Pero bueno, entonces la forma como lo dice y todo, más bien si va a hacer un video al respecto de su experiencia en la Iglesia Católica, sería muy oportuno que si lo hace, entonces preguntase para complementar y entender mejor esa experiencia que tiene. Porque luego pues hace un video como este en el cual los hermanos protestantes que no saben nada de la Iglesia Católica van a pensar, sí, en esa Iglesia Católica, ¿cómo van a avanzar en la fe? Y eso sin que él lo quiera, digo, no lo sé, pero es seguramente que no lo quiere, comienza a difamar a la Iglesia. Es una difamación porque comienzan a decir, es verdad, sí, en esa iglesia, eso de acá, por una experiencia que él ha tenido que es muy subjetiva y desconociendo de la actividad de la iglesia, ¿no? Eso tendría él que repensárselo, ¿no? Porque no tengo tema con las personas. Si estoy aquí, si soy salvo, es únicamente por gracia, que entiendo ciertas cosas y que he podido aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero no soy constitutivamente mejor que nadie. Entonces, no le tengo, o intento no tenerle mucha animosidad negativa a los católicos romanos, pero la teología sí, ¿no? Y digo, pucha, en ese ambiente... Pero ahí otra vez me incomoda un poco, ¿no? El comentario, porque dice, sí a la teología, pero es que desconoce la teología litúrgica, por ejemplo. Si no conoces la teología litúrgica de la Iglesia Católica, ¿cómo vas a estar en desacuerdo con ella, ¿no? Según esa experiencia que has tenido. Es complicadísimo, es bien complicado. Ok. Es una persona que, digamos, que quiere crecer en su fe en ese ambiente. Qué difícil, porque no recibes nada, es una serie de ritos. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que no reciben nada los católicos, pero él mismo ha dicho que se ha proclamado a la palabra de Dios. Además, yo le comunico, está la palabra de Dios presente en los ritos. Están recibiendo el cuerpo del Señor.
Están haciendo lo que Cristo mismo les mandó, la cena del Señor. Y que Él dice, no reciben nada, nada. Oye, eso sí que ya me llama muchísimo la atención. Parece que tuviera ya una malicia en el corazón de Él. No estoy diciendo que lo tenga, sino que ya lo está como expresando de esa manera. Porque, ¿cómo va a llegar a absolutizar? Es que no reciben nada. Pero es que si es que yo escucho, voy caminando por allí, en la calle, y escucho a un protestante que me dice, Dios me ama, hasta eso ya he recibido algo. En 3 segunditos que me dijo, Dios te ama, ya recibí algo, por lo menos, si es que estoy con el corazón abierto, si es que no estoy con saña, con hay una cosa, voy a ver todo lo malo, ¿no? ¿Qué me dices tú, protestante? No quiero saber nada de ti. No, si es que voy por la calle y veo a un hermano protestante y me dice, Dios te ama, yo recibo eso, aunque sean 3 segundos, en mi corazón, bendito Dios, porque estoy abierto a la actuación de Dios y que se puede expresar en un hermano protestante, sí. Y ahora que Él venga y diga que en media hora de celebración, que dicho sea de paso, es muy cortito, ¿no? Normalmente dura mucho más, ¿no? Que en media hora de celebración no se recibe nada, me preocupa realmente la formación litúrgica teológica que Él tiene. Realmente lo digo así, porque llegar a esa absolutización de que no se recibe nada en la celebración litúrgica católica yo creo que ningún protestante que estudia esto puede llegar a absolutizar de esa manera como él lo ha hecho. Es que no se puede, no se puede. Es que realmente lo que ha dicho no tiene ningún, pero ningún sentido, ¿no? Qué pena, qué pena. Es una serie de ritos, una serie de pasos donde incluso el mismo sacerdote parece aburrido de hacerlos. Realmente recibes muy poco. Y es una pena. Es una pena. Bueno, luego dice muy poco, muy poco. Primero dice nada, luego muy poco. Inclusive llegar a decir eso, ¿no? Se recibe muy poco, muy poco. No sé cuántos teólogos protestantes pueden llegar a esta afirmación. Conociendo la teología litúrgica de la Iglesia Católica, llegar a determinar poquísimo, poco, nada, ¿no? Esto es muy grave lo que está diciendo, ¿no? Ese chico. Pena porque la gente va ahí pensando que va a hacer algo con respecto a su salvación. Y dice, me da pena. Nos da pena a nosotros. Creo que todos los que estamos aquí somos católicos, pues vamos a dar cuenta, ¿no? Qué pena, qué pena. Bueno, ha sido su primera experiencia. Démosle chance a que se forme un poco más, a que si quiere realmente hacer luego un video sobre la liturgia católica, pues consulte mejor y todo eso, ¿no? Démosle ese chance, ¿no? Y yo creo que lo creen así honestamente, pero qué difícil realmente vivir en ese ambiente. Ahora, puede ser que no todos sean iguales. Mira, que lea un poquito acerca de los santos. Los santos de la Iglesia Católica, hombres de tamaña espiritualidad, pero una espiritualidad y teología tan grande. ¿Sabes qué te van a decir, hermanito? Te van a decir, el centro de mi vida es la Eucaristía, es la misa. Y ahí va a venir una incógnita y pregúntate por qué. ¿Por qué esas personas tan grandes, colosales, a nivel espiritual, teológico, a nivel humano, tenían como centro la Santa Misa? Te dejo esa inquietud. Y se alimentaban de esta celebración, ¿no? Qué cosa. Puede ser que sean diferentes. Mi iglesia evangélica nació de, por ejemplo, el movimiento carismático católico. Solo quería mencionar esto, inclusive algunos de ellos sin entender totalmente la liturgia. Aprovechando de lo que sabían era lo más importante, palabra de Dios y luego el cuerpo del Señor. Aprovechando de lo más sustancialmente importante era su alimento. Wow, ¿no? Lo insisto porque es que lo que dice... Ok. Y cuando no querían adorar a María, los echaron. Espera, ¿qué ha dicho un momento? Vamos un poquito para atrás. Lo creen así honestamente, pero qué difícil realmente vivir en ese ambiente. Ahora, puede ser que no todos sean iguales, puede ser que sean diferentes. Mi iglesia evangélica nació de, por ejemplo, el movimiento carismático católico. Y cuando no querían adorar a María, los echaron. Me llama mucho la atención. Ha sido una iglesia,
lo que él llama iglesia, muy, pero muy nueva, ¿no? Porque los carismáticos tienen una raíz protestante. Y dice que los carismáticos católicos luego salieron. Bueno, según parece, su denominación ha sido pero muy recientemente creada, ¿no? Y lo que decía de la Virgen María, bueno, es otro tema, no voy a adentrarme mucho en ello. Sencillamente decir que en la Iglesia Católica, si es que tú haces un acto de adoración, rendirle culto como a Dios, a la Virgen, pues más bien te van a decir, usted realmente es católico, ¿qué le pasa, no? Y si es que no haces ningún gesto de veneración a la Virgen o de respeto, de alabanza a la Virgen María, pues no es que te van a echar de la iglesia, ¿no? Parece muy raro. ¿Qué experiencia han tenido? Y si han tenido una, pues se han ido con base a una experiencia falsa de la Iglesia Católica, ¿no? Y eso todavía recrudece más el motivo por el que se fueron, que ha sido erróneo, ¿no? Los echaron porque, claro, muchos del movimiento carismático católico se volvieron evangélicos, porque en el movimiento carismático católico se leía la Biblia, realmente se estudiaba la Biblia, cosa que no se hace usualmente. Y al hacer eso, la gente terminaba convirtiéndose en evangélica. Entonces se salían. Y por eso la Iglesia Católica dejó de apoyar el movimiento carismático, porque la gente se terminaba saliendo de la iglesia. Seguramente se refiere del cual él procede, ¿no? O su denominación. Porque la Iglesia Católica sigue apoyando la renovación, ¿no? Es algo católico, ¿no? Y se profundiza también bastante la palabra de Dios, como en otros muchos movimientos de la Iglesia Católica, no hay grupos. Me dejó con más pena que otra cosa. No me dejó con molestia, ni con rabia, ni con nada. Fue más con un poco de... Ni siquiera con una lástima como de qué pena tu culto, ¿no? Fue con una pena, diré algo sincera, honesta, no lo sé, de las personas que van ahí, que creen que están depositando su fe en algo genuino y realmente no. Ahora, nuevamente, yo no tengo argumentos para decir que no hay verdaderos creyentes entre los católicos. Yo creo que sí los hay. Pero no tiene verdaderos argumentos para decir que la liturgia católica en su teología y en todo lo que expresa da poquísimo o da nada, como él ha dicho. No tiene argumentos para llegar a eso. Solamente es lo que me parece y lo que he visto. Y esto es pero muy flojo, ¿no? Pueden estar equivocados en varias cosas, sí, pero que tienen una fe salvífica, una fe verdadera en Jesús como su Señor y Salvador, sí, solo que se equivoca en varias otras cosas, pero qué difícil crecer en tu fe en un ambiente así. Qué difícil. Y él ya lo cataloga ambiente así, siendo así que solamente estuvo media hora. ¿Se dan cuenta de la porción tan pequeña que ha tomado y que luego lo ha maximizado al tal punto de decir no se puede crecer en la fe, ¿no? En un ambiente así, tomando como muestra solo una experiencia, algo concreto y solo media hora, ¿no? Ok. Así que esa es mi reflexión, espero no tan redundante y repetitiva, sobre mi primera y de repente única, no sé, de repente en algún momento para otro trabajo de la maestría o del doctorado tengo que ir, pero... La recomendación que yo le daría es que haga un pequeño estudio teológico, litúrgico de las celebraciones católicas, ¿no? Mi primera vez a una iglesia católico romana. Que estén bien. Bendiciones. Ok, eso ha sido entonces el video. Bien, queridos hermanos, sencillamente quería reaccionar a este video largo porque hay un clip pequeño que está por ahí en las redes y entonces quería como escuchar totalmente lo que él decía para hacer esta explicación. Permítanme ahora sencillamente darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.